Continuamos al descubierto. Estamos conversando con Henry Falcón, aspirante a la presidencia de Venezuela. Hablamos en la parte anterior acerca de su tesis de participación. Ha habido voces detractoras de este proceso, quienes aseguran no existen las condiciones electorales para llevar adelante este proceso. Aseguran de que no existe observación internacional, la imparcialidad del Consejo Nacional Electoral, y tengo varias preguntas en este sentido. ¿Confía usted en el Consejo Nacional Electoral hoy? Pero por supuesto que no, nadie confía en el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral se ha convertido en una dependencia del Partido Socialista Unido de Venezuela, una oficina de Miraflores. Pero ya el Consejo Nacional Electoral y a Miraflores y al propio Partido Socialista Unido de Venezuela lo vencimos, lo derrotamos por allá en el 2015 con las mismas condiciones que tenemos ahora. Ahora, ¿qué derrota el ventajismo? La masificación del voto, lo derrota el compromiso, lo derrota exactamente el hecho de que el país unido, hoy más que nunca, en una circunstancia de real problema estructural, nos convoque a nosotros a ser los defensores, los guardianes de la voluntad popular allí en los centros electorales. ¿Tiene usted la estructura para la defensa del voto? Claro, y la estructura no solamente son los partidos, porque esto no es un asunto de partido. Aquí no se trata de cualquier elección, aquí se trata fundamentalmente de que lo que está en juego es el destino de la nación. Aquí no se trata de un cálculo de un partido, no se trata de cualquier elección, pero tampoco de cualquier candidato, no se trata del presidente. Se trata de que los venezolanos asumamos en esta hora trágica de Venezuela, asumamos de verdad la responsabilidad que tenemos frente al país, frente a la historia y las generaciones que están por venir. Por eso yo digo, no son los momentos de la inercia, de paralizarse, cruzarse de brazos, es el momento de darle la cara al país. Y ese tiene que ser el papel de un político, no el político que se esconde por lo que me dirá el Twitter. El Twitter de nosotros debe ser la conciencia, debe ser hoy el problema de la gente. Es el que no come, que son las mayorías que están en las zonas populares, que andan en los mercados buscando que recogen, que por allá en Oriente que comen es yuca y por allá en el Occidente que lo que comen algunas veces es cambur o plátano. O sea, ¿en qué condiciones estamos preparando nosotros a la Venezuela del futuro? Desnutrición, deserción escolar, deserción universitaria, baja de talla, mortalidad materna, mortalidad infantil. ¿Cuál es el país que le estamos legando a las generaciones que están por venir? ¿Y qué estamos haciendo los políticos hoy? ¿Qué está haciendo la política venezolana hoy? Simplemente exigir, llévame las elecciones a diciembre porque así me da tiempo de hacer la primaria para ver si el candidato es uno de nosotros. Esto es un asunto de egos. ¿Está haciendo referencia a las declaraciones que daba esta semana el diputado Henry Ramos Ayub? A la referencia que hacían algunos representantes del grupo de los cuatro, porque son 4 partidos y 4 partidos no son Venezuela. 4 partidos no son la oposición venezolana. La gran oposición venezolana es la mayoría del país que quiere un cambio de gobierno, que quiere que Nicolás Maduro no siga en el gobierno, porque 6 años más de Nicolás Maduro en el gobierno, Venezuela desaparece. Y si hoy hay 3 millones, 4 millones de venezolanos que han decidido explorar oportunidades en otras latitudes porque su país no se las ofrece, en diciembre serán 10. Y después serán 15, y esto quedará en una isla para ellos, y Venezuela simplemente se nos perderá de vista en el nombre de Dios, y eso no ocurra. Por eso nosotros hoy somos solo instrumentos. A mí me correspondió esta responsabilidad, que nadie lo vea con mezquindad, porque yo me atrevería a decir en esto que tú planteas, Endrina, de las condiciones, que si el candidato hubiese sido, con todo respeto, Lorenzo Mendoza, o hubiese sido Leopoldo López, esos sectores que hoy están llamando a elecciones en diciembre no estuvieran pidiendo condiciones, ni estuvieran pidiendo postergación del cronograma electoral. No lo estuvieran haciendo, por Dios, porque estamos donde estamos, porque no hubo posibilidades de ponerse de acuerdo, porque privó
privó el interés de partidos y de grupos que no están en perfecta sintonía, no están conectados con el país, están conectados con sus intereses, están conectados con sus partidos. Y esta no es la hora de los partidos, es la hora de la gente, es la hora de la economía, no la hora de la política de los partidos. Y cuando digo la hora de la gente es porque si no vemos hacia allá, y de allí el nuevo referente al que tú te referías, si no vemos hacia la gente, si hoy no damos nosotros lo que tengamos en sí, pero pensando precisamente en el país, en esa nación que nos vio nacer y que reclama de nosotros, bueno, actuaciones que se correspondan con las expectativas de las grandes mayorías, bueno, esa gente quedará simplemente en un recuerdo para la historia mala del país, los que no hayan hecho lo que tienen que hacer en este momento. Yo todavía me atrevo a llamarlos a la reflexión, a que rectifiquen, que entiendan que este gobierno hoy en las condiciones políticas, de allí las diferencias con las condiciones electorales, que no te las va a dar ningún gobierno de corte neodictatorial, neoautoritario como el que tenemos por delante. Jamás te va a dar las mejores condiciones. Las condiciones nos las damos los venezolanos si asumimos de manera contundente, de manera masiva, la responsabilidad frente al proceso electoral, que en el nombre de Dios así ocurrió. Usted está hablando de la necesidad imperativa de masificar el voto. Para que esto ocurra, tendrían que suceder varias cosas. Una candidatura única por parte de la oposición venezolana que pudiera aglutinar a todos los venezolanos que adversan al Ejecutivo. Y por otra parte, también debería vencerse la indefensión y la desesperanza en la cual se encuentran sumidos muchos venezolanos, a la par de argumentar buenos elementos para que esa tesis de abstención se pueda derrumbar. ¿Piensa que hay tiempo para esto? Claro, tú dices algo que es muy cierto y que se pregunta a la gente cuando tú vas a un barrio. Yo ando como quien dice, como decía mi mamá, que en paz descanse. Mi mamá era una maestra de escuela de Nirgua y mi papá es un campesino conuquero y de allá aprendí. Y mi mamá decía, hay que meterse de cabeza en la gente. Y meterse de cabeza en la gente ahorita es meterse de cabeza en los barrios. Ahora, ¿qué dice la gente del barrio? Nosotros queremos votar, Henry, porque no tiene ninguna utilidad, no tiene ningún sentido, no tiene ningún destino la abstención. Y por eso es que tú ves ese vacío. Quienes llaman a la abstención no le están diciendo al país, y es allí parte de su irresponsabilidad, no le están diciendo al país qué vamos a hacer. Porque yo quisiera, por ejemplo, que en el marco de este programa pudiéramos conciliar una posición, por lo menos de encuentro, con el Frente Amplio, con la Mesa de la Unidad Democrática. Yo no me atrevo a retarlos porque no se trata de un reto, pero ¿por qué no entrar en una conversación, en un debate, para yo exponer cuáles son, no solo mi visión, cuáles son mis propuestas, cuál es mi alternativa frente al país? Pero yo quisiera escuchar la de ellos, que la de ellos no sea solamente que me pongan las elecciones del lado que me conviene para hacer una primaria, para que el candidato no seas tú, sino que me digan, por ejemplo, en este llamado de abstención, cuál es el plan, cuál es la ruta, cuál es el camino, cuál es la orientación al venezolano de a pie, al que vive hoy buscando en las bolsas de basura para comer, aquel que no consigue medicinas, aquel que se levanta a las 3, 4 de la mañana para andar del timbo al tambo buscando un paquetico regulado de harina, aquel trabajador que hoy gana un mísero sueldo, un mísero salario y no tiene con ese salario ni cómo comprarse un cartón de huevo, que trabaja 30 días y puede comer uno. ¿Cómo le hablamos a esa gente? ¿Le decimos que el 21 de mayo simplemente nos cruzamos de brazos y empezamos a ver el techo? ¿O alguien pudiera estar pensando de esos sectores que la solución entonces viene dada con el agravamiento de la crisis? O sea, que venga una fuerza militar extranjera a resolver los problemas de Venezuela, que entonces se manifiesten grupos o factores militares para que se imponga en Venezuela un golpe de Estado, cosa que sería además de equivocada como vergonzosa la primera, o que simplemente los países
otros países en el exterior terminen diciéndole a los venezolanos cómo es que van a resolver los problemas, cuando aquí los problemas los resolvemos los venezolanos. Y veámonos en el espejo de Colombia, una guerra de más de 50 años de guerra de guerrilla. Y ahí están sentados terminando esa guerra donde debieron comenzarla, en una mesa. Corea Lo recientemente. que sucedió en Corea, lo que sucedió por allá en España y en Sudáfrica y en Nicaragua, lo que sucedió en Chile. ¿Cómo es que no vamos a aprender los venezolanos de resolver nuestros problemas en función de las grandes expectativas del país? Falcón, el tiempo es inclemente y el tiempo está pasando. Hay tiempo de ajustar y hacer esta estrategia política que usted plantea. Y otra cosa que le quiero preguntar, la política es el arte también de seducir al otro. ¿Ha intentado usted persuadir a los otros candidatos de que declinen su candidatura a su favor? Sí, claro, y por eso te decía, en estos días van a haber pronunciamientos importantes y esos pronunciamientos tienen que ver con altos liderazgos de la política y quienes también siguen hoy apostando a un país distinto, pero ya eso está ocurriendo aguas abajo. Nosotros hemos recibido lo que hay en las bases de los partidos, es una gran rebelión. Partidos como es el caso de Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática, Voluntad Popular y Primero Justicia, bueno, su dirigencia aquí llamando a la abstención, pero sus bases militantes allá abajo prácticamente diciendo no vamos a acatar esa línea. Así como por allá en 1952, caso Jovito Villalba, una línea política desde Caracas y una militancia prácticamente en rebelión diciendo no aceptamos líneas desde Caracas cuando nos llama la conciencia y cuando nos llama el país. Nuevamente se nos agotó el tiempo y no me respondió lo que le había planteado al inicio de este bloque, que era que qué sucedía en las encuestas del Estado Lara cuando eventualmente usted salía favorecido y no ganó esa gobernación. Y la otra era, si usted siempre mantiene la tesis de apegarse a la Constitución de Venezuela, ¿qué haría en el caso de ser electo presidente? ¿Se juramentaría ante la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Qué se haría? Vamos a hacer una pausa. Perfecto. Y ya venimos. Gracias por continuar con nosotros al Descubierto. Estamos conversando con Henry Falcón, aspirante a la presidencia de la República. Responda brevemente a las preguntas, no las voy a repetir. Hablábamos en la parte anterior de las encuestas, qué tan veraces son, se puede creer hoy en Venezuela en las encuestas, y también qué va a pasar con la Asamblea Nacional Constituyente en un eventual caso de que usted resultara ganador. Lo primero es que las encuestas son mecanismos científicos, estadísticos, es la ciencia las encuestas. Y las encuestas las habilitamos no solamente desde la política, se habilitan desde cualquier estructura productiva o social, precisamente para orientar la decisión de los grandes gerentes. Ahora, claro, en política las encuestas no miden algunas variables, las variables del ventajismo no son perceptibles a la encuesta, que si trasladas de repente por esto de la migración 200, 300 mil electores de zonas urbanas, los metes para un barrio, eso no lo mide una encuesta. No puede una encuesta medir de repente que te pongan un camión lleno de comida y neveras, etcétera, a las inmediaciones de un centro electoral para que esos alimentos y esas dádivas del gobierno en su afán del clientelismo y el populismo cambien resultados, etcétera. Eso es el valor de la distorsión, de lo intangible en la medición de un estudio de opinión. Ahora, allí sucedieron muchas cosas, y no sucedieron en Lara, sucedieron en Miranda, sucedieron en 18. ¿Pero qué le dice usted en particular a los que piensan, si no pudo ganar la gobernación de Lara, cómo piensa hoy ganar la presidencia de la República? Pero fíjate, no pudo, si no me equivoco, creo que Nixon. Creo que perdió en 2 oportunidades una gobernación y después fue el presidente de los Estados Unidos. Lula da Silva, entiendo que perdió 3 procesos electorales en Brasil y después se convirtió en el gran presidente del Brasil, más allá de las circunstancias que hoy puedan estar acompañando al expresidente Lula da Silva. Pudiéramos decir que aquí mismo, Ocarí,
gobernación de Miranda, Enrique Capriles, candidato presidencial 2 veces, alcaldías importantes como Baruta, Chacao. ¿No toma usted como referente a este proceso? Porque son variables, momentos políticos totalmente diferenciados. Ahora, yo diría que en lo político que está allí, y eso sí es real, un Nicolás Maduro que no lo quiere ni siquiera la gente del gobierno. La misma gente que tiene cerca, que no lo quiere el chavismo, que se ha convertido por el hecho de haber ofrecido, él le ofreció un cielo al chavismo y al final terminó regalándoles un gran infierno. Quienes pasan más hambre hoy es el chavismo y los militares no son los mismos, porque también los militares pasan hambre, porque tienen a sus familias en condiciones de penuria. O sea, las condiciones de ayer políticas no son las condiciones de hoy. Y las condiciones electorales del 2015 son las mismas condiciones de hoy. Y si allá los derrotamos porque hubo unidad, porque hubo una buena narrativa, porque hubo organización, porque hubo compromiso, pues nos estamos llamando al país a que repitamos una vez más esa gloria del 2015 para derrotar a este gobierno. Falcón, ponía como ejemplo a Capriles. Recientemente él se pronunciaba a través de las redes sociales diciendo que era necesario un diálogo interno en la oposición venezolana y se habría especulado de que él estaría dispuesto a respaldar su candidatura. ¿Ha tenido conversaciones con Capriles? Capriles es mi amigo y ha mantenido, creo, una posición coherente frente al país. Y esas conversaciones con Enrique Capriles de hace unos meses atrás, en ocasiones lo hacemos vía mensajes. Yo creo que Capriles tiene una lectura acertada de lo que está ocurriendo en el país. Converso con otros de la oposición, quizás con posiciones parecidas a las de Enrique, pero con mucho temor, con el temor a ser atacados por el Twitter. Y allí es donde yo digo, no podemos hoy estar pensando en cuestiones subalternas. El país no es cualquier cosa. El país es el espacio de vida de nuestra familia, de nuestros hermanos, y es el que nos vio en un momento en condiciones precarias, pero hoy nos ha visto crecer. Que no tengamos que regresar, que tengamos que avanzar. Esa es la Venezuela que necesitamos rescatar. Esta Venezuela que se fue de las manos de un gobierno que perdió el control político del país. Cuando pensamos en un proceso electoral, más allá de ganar o no ese proceso electoral, nos ha enseñado la experiencia reciente de que se trata de decisiones colaterales. Y voy a hacer referencia a lo que sucedió en el estado Zulia, que la oposición venezolana obtuvo la victoria electoralmente, pero luego la decisión del gobernador electo de no juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente implicó una nueva convocatoria para un proceso electoral porque no reconoció la figura de la Asamblea Nacional Constituyente. Estas elecciones anticipadas suponen que la Asamblea Nacional Constituyente va a continuar en ejercicio. Está indeterminado hasta cuándo va a estar funcionando la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué haría usted en el caso de tener que juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente y cuál sería el futuro de la Asamblea? Ahora, yo lo he dicho en este mismo canal y lo he dicho en otras ocasiones, yo me voy a juramentar ante la legítima Asamblea Nacional y reconozco la legitimidad de la misma. Y a ella voy a presentar mi programa de gobierno. Pero también he sostenido que una de nuestras primeras acciones tendientes a rescatar la gobernabilidad, la estabilidad y además la estabilidad política y la estabilidad social es convocar al país nacional a un gran proceso de concertación. La concertación conlleva acuerdos políticos. Yo no tengo ninguna duda de que la Asamblea Nacional Constituyente, que goza hoy no solo de rechazo, sino que no goza de legitimidad ni a lo interno ni a lo externo, es un instrumento de negociación del gobierno. Y sin duda alguna, después de ser electo presidente de la República, hay que iniciar conversaciones, acuerdos importantes que pudieran incluso llevar a la revisión del texto constitucional por los mecanismos que la misma Constitución prevé, a revisar instrumentos legislativos. Por ejemplo, nosotros hemos planteado la dolarización del salario en el país. Ello implica una revisión a la Constitución, una reforma, una consulta referendaria. Nosotros creemos que hay que adaptar en el marco de la Constitución vigente no sería viable esa propuesta. En el marco de la Constitución vigente hay que convocar una reforma, pero también hay que crear un nuevo marco jurídico
que le dé seguridad, que genere confianza en el país para poder atraer una vez más las inversiones. Ello amerita tomar otras decisiones. Por ejemplo, decíamos ahorita, lo que está sucediendo con Banesco. Esto de que el gobierno tiene una interpretación particular de los sistemas productivos y del sistema bancario y del sistema financiero venezolano y toma sus decisiones para procurar siempre echarle la culpa a otro. Porque pareciera que hoy el culpable de la hiperinflación, de que no hay efectivo en la calle, de que no hay alimentos es Banesco, así como el culpable de que no tengamos economía en el país es la guerra económica, que es una cosa difusa, pero además el culpable de que estemos muy mal y que no lleguen alimentos y las importaciones de Venezuela es el gobierno yanqui de los Estados Unidos y los capitalistas, etcétera. No. Todo eso se traduce a un esquema improvisado de un gobierno que perdió cualquier posibilidad de maniobra y de éxito y que la única manera de que nosotros salvemos este país es cambiando ese gobierno. Ahora, el caso Banesco para nosotros, bueno, he allí el caso Banesco y entiendo que han habido algunas intervenciones también del banco BOD, del Banco Occidental de Descuento. ¿Será esto también otra patraña más del gobierno para distraer no solamente la atención, recordemos DACA, sino también para incidir negativamente en el proceso electoral que tienen por delante? Y además de esto manipula, y nosotros queremos decir desde aquí, el 20 yo soy el presidente de Venezuela y seré reconocido porque Venezuela será una gran fiesta nacional. Y esa fiesta nuestra la vamos a trasladar al mundo y vamos a ser reconocidos por el mundo y vamos a restablecer las relaciones con todos los países del mundo. Vamos a insertarnos en la comunidad internacional en un esquema democrático, diplomático, especialmente con nuestros aliados comerciales de toda la vida, los Estados Unidos, Colombia, España, sin que eso implique que nosotros vamos a tener rupturas con países como China, como Rusia. Venezuela, en el nombre de Dios, será otra Venezuela. Vuelve la Venezuela futurista, la Venezuela del crecimiento, aquella Venezuela referente de democracia, pero también referente de desarrollo. Esa Venezuela la tenemos que construir alejados nosotros de estos esquemas de confrontación, de peleas con todo el mundo y de andar buscando echarle la culpa a otros que la tiene solo el gobierno. Está haciendo alusión a la geopolítica y en un escenario como el que vivimos hoy es muy determinante. 15 países de América Latina, Estados Unidos, Europa, Canadá rechazan este proceso electoral. ¿Qué garantía tiene usted de resultar electo, de ser reconocido por la comunidad internacional? Todas las garantías. Hacemos una pausa y continuamos al descubierto. Ya Perfecto. venimos. Continuamos al descubierto. Estamos conversando con Henry Falcón, candidato a la presidencia de la República. Es la parte final del programa. Nos queda muy poco tiempo y quedan muchas preguntas en el ambiente. El reconocimiento internacional. ¿Qué garantías hay hoy cuando se veía un pronunciamiento de la Unión Europea en pleno en el Parlamento donde pedían la postergación o la suspensión de las elecciones en Venezuela? Mira, alguien importante de un gobierno importante del mundo, con quien sostuve una reunión interesantísima, me decía, mi gobierno no va a reconocer ese proceso electoral en Venezuela, al menos que gane usted. Ese al menos que gane usted es una realidad en todo el mundo. Nosotros vamos a generar una condición distinta de relación, repito, con la comunidad internacional. Venezuela tiene mucho que aportar en esto de relaciones comerciales. Nosotros debemos tomar el liderazgo que teníamos en materia de exportación para poder recuperar las importaciones que incidan en la recuperación del aparato productivo nacional, que nuestras empresas tengan materia prima, que podamos ir al campo, etcétera. Esa es una tarea que nos corresponde una vez retornadas las verdaderas relaciones con el mundo. En toda la política mundial siempre se plantean los escenarios y el presidente Nicolás Maduro, como su principal adversario político hoy, ha dicho que de observar
una política entreguista de cualquier candidato, se iniciaría en Venezuela una guerra armada y que él sería el primero en tomar un fusil. ¿Qué responde usted a esto? Bueno, va a tener que tomar su fusil porque los votos los tenemos nosotros y como no tiene acompañamiento popular, nosotros vamos a tomar las grandes decisiones que tengamos que tomar en Venezuela. Y de ello estamos convencidos. No podemos nosotros obrar como lo hicieron ellos, siempre atrincherados en la ideología y en el complejo de los colores para no poder avanzar en función de los intereses del país. Durante todos los procesos de diálogo, el presidente Nicolás Maduro fue recurrente en decir que la opción del chavismo es la opción de garantizar la paz en Venezuela. Cuando se piensa en una eventual victoria de un aspirante de la oposición, ese escenario queda en mucho cuestionamiento. ¿Cómo se garantizaría la paz en Venezuela? Reconociendo los derechos políticos de todos, reconciliando el país, generando condiciones de gobernabilidad, habilitando la racionalidad más allá de la pasión, que todos podamos entender que en Venezuela se puede ejercer no solamente el derecho a la participación, pero también se puede ejercer esa participación en el marco de la Constitución. Nosotros hablamos de una etapa de desarrollo político que implica dos cosas: la necesidad de concertar para lograr los verdaderos acuerdos que permitan a posteriori gobernar el país y un proceso de reinstitucionalización del Estado venezolano para adecuar las instituciones a lo que establece la Constitución Nacional. En medio de todas las controversias que ha habido en la región por los casos de corrupción que ha llevado incluso a presidentes en ejercicio a separarse de sus cargos, estoy obligada a hacerle esta pregunta que le voy a hacer a todos los candidatos y que ya le hice a Javier Bertucci. ¿Quién financia la campaña de Henry Falcón? Lo financian los militantes, los que creen que Venezuela está comprometida en su futuro y necesitan un cambio en el país. Y de allí que las relaciones que nosotros hacemos al Consejo Nacional Electoral, de acuerdo a lo previsto en las leyes respectivas. Diosdado Cabello, como representante del Partido Socialista Unido de Venezuela, recientemente, esta semana, formulaba esta pregunta: ¿de dónde va a sacar los dólares Henry Falcón para instrumentar esa propuesta que tiene como dolarizar Venezuela, que ha sido su bandera? Bueno, dolarizar Venezuela implica por cambiar la masa monetaria, y cambiar la masa monetaria del país implica inyectar unos 3.000 millones de dólares de las propias reservas. Ahora, esos millones de dólares de las reservas van a coexistir con la masa monetaria que representa el bolívar. La ventaja de esto es que tú, como venezolana, puedes ahora canjear dólares por bolívar una vez que el dólar sea moneda de curso legal en el país, y de allí la reforma a la Constitución y la consulta que habría que hacer en torno a la materia. Pero además de eso, donde tú como venezolana, como sucede en cualquier país, como sucede en Ecuador, como sucede en Panamá, puedas ir a un cajero y puedas también, bueno, pedir del cajero que te dé bolívares o que te dé dólares, y hay un sistema de caja de conversión donde sobre el valor real del bolívar frente al dólar, si cuesta 120 de bolívares un dólar, en esa masa monetaria de circulación normal en el país, en esa base monetaria, tú puedes cancelar o ejecutar transacciones en bolívares o en dólares. ¿Tiene ascendencia Henry Falcón en las Fuerzas Armadas venezolanas? Yo tengo reconocimiento hacia nuestra Fuerza Armada. Esa Fuerza Armada que está allí es una Fuerza Armada que tiene delineadas sus atribuciones en la Constitución Nacional. Ellas pueden contribuir al desarrollo del país, pero fundamentalmente a la garantía de la soberanía y al apresto operacional necesario para estar preparados frente a cualquier circunstancia que amenace esa soberanía del país. ¿Ha pensado quiénes integrarían su gabinete y estaría dispuesto a aceptar a chavistas disidentes? Yo creo que un gobierno de verdadera inclusión sin exclusión, un gobierno de unidad nacional, debe convocar a las capacidades, debe convocar al compromiso, al intelecto, debe convocar a la ciencia, y en ellos la academia, la universidad, los empresarios, los trabajadores, sin que ello implique que tú vas a descartar también a los políticos, pero no puede ser un gobierno de cuotas de partidos, debe ser un gobierno de verdadera responsabilidad con el país. Ya tenemos nosotros una estructura y serán los mejores, la economía dirigida por los mejores economistas del país, las relaciones internacionales, ya decíamos, ahí está el nombre de Eduardo Fernández, Julio César Pineda, dos verdaderos internacionalistas que han hecho carrera diplomática, que seguramente serán
un patrimonio que mostraríamos con fuerza en el ámbito de las naciones, en esto de recuperar nuestras mejores relaciones. Al principio de la entrevista decía que cuando una persona se inscribe en un proceso como esto, lo que aspira es ganar. Y hemos hablado de distintos escenarios, en los eventuales en los que usted resultaría electo ganador. ¿Qué pasaría el 21 de mayo si usted no gana las elecciones? ¿Saldría a reconocer el triunfo de Nicolás Maduro? En ese supuesto del 99,99.9% de que eso ocurra, que en el nombre de Dios no debe ocurrir, y de allí la gran reflexión de los venezolanos, porque si no iríamos a una verdadera tragedia, y las circunstancias marcarían para nosotros un destino incierto. Ojalá y no tengamos que ir a una guerra fratricida entre nosotros hermanos frente a una situación de descontrol del Estado venezolano. ¿Reconocería o no si gana el presidente Nicolás Maduro? Ello dependería de las circunstancias y del comportamiento en el cumplimiento de los acuerdos previstos en el Consejo Nacional Electoral. Si no, desde allí se transformaría la lucha. Un mensaje final. Mi mensaje final a todos los venezolanos es que hoy tenemos frente a nosotros la responsabilidad histórica que jamás hayamos tenido en los últimos años frente a nuestro país. Si hoy todos salimos, y dedicamos solo un día de nuestras vidas a esta Venezuela que tanto amamos, yo estoy seguro que vamos a transitar caminos de prosperidad, de democracia, de encuentro, y vamos a permitir que todos nuestros muchachos que se han ido al exterior, porque este gobierno, porque nuestro país no les ha brindado oportunidades, entonces a partir de ese momento serán más bienvenidas y menos despedidas para que todos podamos confluir en un solo programa de recuperación, rescate y salvación de nuestra hermosa Venezuela. Muchísimas gracias por estar con nosotros al Descubierto. Gracias a ustedes, como siempre, por habernos acompañado. Henry Falcón, candidato a la presidencia de la República por Avanzada Progresista. Gracias, como siempre. Será hasta la próxima.